Persia. Y vamos a acercarnos a la palabra y vamos a ir a Daniel capítulo 10, versos del 12 al 14. Y vamos a leer qué nos dice el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Estamos acostumbrados a escuchar muchas veces acerca de estos espíritus, pero no es solamente escucharlos, sino saber cuáles son sus maquinaciones, saber cuáles son sus características, cómo ellos ejercen la guerra para poder entonces, ¿verdad?, correctamente hacer lo necesario para que no tomen ni potestad ni tampoco tomen, ¿verdad?, control de lo que está sucediendo en la iglesia. Así que vamos al capítulo 10, versos del 12 al 14. Estoy esperando un momentito a la pastora que me lo va a leer en Daniel capítulo 10. 10, 12, ¿verdad? 10, 12 al 14. Luego me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te dedicaste a comprender y humillarte de corazón delante de tu Dios, fueron oídas tus súplicas, y precisamente debido a estas súplicas he venido yo. El príncipe del reino persa me ha hecho resistencia durante 21 días. Páralo ahí un momentito, pastora. Fíjese una cosa. Hay un detalle y aquí entonces entramos en por qué se le llama el espíritu de Persia. Fíjese que dice que el príncipe, el Gabriel, que es el que está hablando con Daniel, o sea, fue enviado, ¿verdad? Desde el primer momento, dice la palabra que desde el primer momento que fue escuchada por Dios, la petición de Daniel para que hubiera una respuesta a lo que él estaba orando por su pueblo, fue enviado el ángel Gabriel. Acuérdese de una cosa, hablamos en el primer capítulo de esta serie, en la primera parte, que los ángeles son una de las jerarquías dentro de los seres de luz, que son aquellos que son los portadores de mensajes. Así que, y Gabriel es el líder de los mensajeros o de los ángeles. Así que él es portador de mensajes de parte de Dios. Por eso es que usted lo va a ver cuando se le presenta a María. Usted lo va a ver cuando se le presenta a Elizabeth. Usted lo va a ver cuando se le presenta al esposo de Elizabeth en el templo y le dice que Elizabeth va a tener un hijo. Usted lo va a ver precisamente en el libro de Daniel. Y lo va a ver en otros momentos bíblicos en donde él se presenta a llevar ¿qué? Un mensaje. Probablemente, y esto es, ¿verdad?, trayéndolo yo acá, fue uno de los ángeles que se presentó a Abraham a llevarle uno de los mensajes, el mensaje, ¿verdad?, sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Porque sabemos, ¿verdad?, que los ángeles que vinieron a donde Abraham eran ¿qué? Mensajeros, pero también eran ángeles de juicio. Amén. Así que tenemos esto, ¿verdad? Y nos dice, pastora, siga leyendo. Dice, vuelvo y leo, el príncipe del reino persa me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda. Lo dejé allí junto a los reyes de Persia. Fíjese que hay que ver algo. Cuando Gabriel está peleando con el príncipe de Persia, viene a ser ayudado ¿por quién? Por el ángel ¿qué? Miguel. Que realmente no es un ángel, porque él no está en la jerarquía de los ángeles. ¿Es un qué? Un arcángel, exactamente. Es otra jerarquía, un poco más alta que la jerarquía de los ángeles. La de los ángeles es la más pequeña, es la más bajita, es la más, ¿verdad? En la jerarquía es la última. No es que sea menos importante,
sino que acuérdese que lo dijimos al principio, que esta jerarquía de la luz y la jerarquía de las tinieblas tienen posición. Están los querubines, los serafines, ¿verdad? Y los serafines son los más altos. ¿Por qué? Porque son los que están al lado del trono de Dios. Son los que adoran. Son los adoradores. Ahora, existen diferentes tipos de ángeles. Y el que estamos hablando hoy, fíjese que le llaman el príncipe de Persia. Así que príncipe es igual a decir que es un principado. Está en la jerarquía de los principados. Pero el principado es un poco más alto en jerarquía que los ángeles. Por eso cuando se le opone a Gabriel, Gabriel necesita ayuda. Me gustaría añadir algo, y es el hecho de la diferencia que hacen las palabras, ¿verdad? O las diferentes traducciones. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestras traducciones regulares tenemos: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Podría decirse entonces que el ángel no tenía ningún poder sobre él, porque si yo veo que me está impidiendo el paso, entonces entiendo que era que el rey de Persia, la potestad de Persia era mucho más fuerte que el ángel, ¿verdad? Pero aquí, en esta nueva traducción dice, me ha estado haciendo resistencia, o sea, ha estado luchando con él. No fue que me impidió el paso y yo me tuve que ir, sino que durante 21 días me está haciendo resistencia. Entonces, ¿qué hizo? Pues buscó otro para que lo ayudara. Vino a socorrerlo Miguel, el arcángel Miguel. ¿Pero por qué? ¿Por qué un arcángel? Porque tenía más autoridad. Porque tenía más autoridad. Y nosotros dijimos en los primeros capítulos que en el área espiritual, a diferencia de en el área humana, y digo a diferencia en el área humana porque en el área humana eso se ha perdido, el respeto. Amén. Pero en el área espiritual se sigue conservando desde un principio, porque es algo establecido por Dios, el respeto entre las jerarquías. Y aún en la jerarquía de la oscuridad se respeta, se hace lo que se le llama, ¿verdad? Un respeto de posiciones. Es lo que decíamos al principio, era un respeto sobre la autoridad. Ok, cabe recalcar también el hecho de que siempre hemos pensado, yo ahora lo veo dentro de otra perspectiva, porque siempre hemos pensado que es con uno solo que está peleando. Pero aquí este versículo me dice que lo dejé allí junto a los reyes de Persia. O sea, no era con uno solo que él estaba luchando. Pero fíjate que lo está diciendo claro. Dijo el príncipe de Persia primero. Exacto. Y después dijo los reyes de Persia. Hay una diferencia. Sé que hay una diferencia, pero lo que implica es que no era uno solo. No, claro que no. Sino que él andaba con sus séquitos detrás. Y esa precisamente es la diferencia. El príncipe de Persia representa un principado, o sea que es un ¿qué? Un comandante. Los reyes de Persia representan los gobernantes, lo que se le llaman gobernantes de las tinieblas, que ya es una categoría más abajo. Así que ellos vienen siendo el pelotón de guerra y el ¿verdad? El principado viene siendo el capitán, por decirlo ¿verdad? Desde una forma militar para que se pueda entender. Sigo entonces. Sí, claro. Y he venido a decirte lo que ocurrirá a tu pueblo en los tiempos venideros, porque también la presente visión se refiere a esos días. Aquí hay un detalle también. Y el detalle es el siguiente. Antes de que la pastora continúe, porque ella quiere decir algo. Aguántalo ahí, que no se te olvide. El detalle es el siguiente. ¿Por qué envían a ayudar a Gabriel al arcángel Miguel y no a otro arcángel? Porque hay diferentes tipos de arcángeles. O sea, él no es el único arcángel que hay. Hay muchos arcángeles. ¿Por qué precisamente envían al arcángel Miguel, habiendo tantos arcángeles? No es una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque el arcángel Miguel es el que está a favor del pueblo de Israel. Es el que está dirigiendo al pueblo de Israel. Es el que va, el que los protege. Y lo dice más adelante. Lo dice más adelante. Y entiendo que es el ángel entonces que Dios estableció
cuando su Shekinah se fue cuando Moisés murió. Es correcto, porque cuando lo Moisés dice. muere, la Shekinah de Dios se aparta del pueblo. Exacto. Y entonces envía a su ángel. Que se va a la columna exactamente. Ahora, déjame decirte algo. Más adelante lo dice, si usted quiere, allá en su casita, ya sabe que es Daniel capítulo 10, lo lee. El arcángel Miguel es aquel que está, como dije ya, preparado para guardar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje que venía a traer Gabriel era una visión que Daniel había tenido y él venía con la respuesta de parte de Dios a esa visión sobre el futuro del pueblo ¿de qué? De Israel. Entonces se le para enfrente el príncipe de Persia junto con los reyes de Persia a hacerle la guerra a Gabriel para que no lleve la revelación de esta visión. Pero fíjate que es para el pueblo de Israel la revelación. Así que precisamente quien defiende a Israel es el que viene en la ayuda de Gabriel. Tiene lógica, tiene verdad, tiene sentido. ¿A quién van a enviar si no es al que guarda a Israel? ¿Verdad? Al que está a favor de Israel. Vamos a continuar, pastora. Usted iba a decir algo. Que no se lo olvidara. Bueno, he seguido leyendo y dice, y he venido a decirte lo que ocurrirá a tu pueblo en los tiempos venideros, pero también la presente visión se refiere a esos días, ¿verdad? Que siempre aquí se ha recalcado que es al tiempo por venir, pero no es aquí en esta versión antigua, y dice que es una de las más fidedignas, ¿verdad? Porque esta es la que menos ha sido adulterada, que su palabra, la palabra no hace, ¿verdad? Está en todo su esplendor. Dice, cuando me dijo estas palabras agaché mi cabeza, quedé en silencio, pero un personaje de aspecto humano me tocó los labios. Entonces abrí la boca para hablar y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, ante esta visión me invade la angustia y ya no tengo fuerzas. ¿Cómo podría hablar con mi Señor cuando me faltan las fuerzas y no me queda ni aliento? Así que el personaje de aspecto humano me tocó de nuevo y me reanimó y me dijo, hombre elegido de Dios, no temas, la paz sea contigo, cobra fuerza y ánimo. Y mientras me hablaba, me sentí reanimado y dije, hable mi Señor, ahora que me he confortado. Entonces me dijo, ¿sabes por qué vine donde ti? Pero voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ahora volveré a luchar con el ángel de Persia, ya que está por llegar el ángel de Grecia. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, el ángel de ustedes. Exactamente. Entonces, aquí hay un detalle, y es que él dice, es que está por llegar el ángel de Grecia. O sea, el tiempo de Persia iba a terminar. En cuestiones políticas, acuérdense que le dijimos la semana pasada cuando estábamos hablando del espíritu de Grecia, que en cuestiones políticas Persia había invadido Egipto, pero Grecia invadió a Persia y se quedó al frente hasta que llegó Roma y sacó a Grecia, ¿verdad? A Grecia. Ahora, ¿qué pasa? Esto es políticamente hablando, pero espiritualmente mire cómo se manifiesta, porque el mismo ángel le está diciendo, esto va a llegar a su culminación y entonces se levantará el rey de Grecia, ¿okay? Que no es un principado, sino un gobernante. O sea que está un poco más abajo, pero aún así es un líder. Seguimos. Eso quiere decir que si nosotros comenzamos a darle, ¿verdad?, forma al estudio, el espíritu de Persia, una de las características principales es que se opone a la revelación. Al igual que el espíritu de Grecia, que se mete en la área profética para que la revelación sea interrumpida
para que el profeta, en vez de decir la profecía correcta de parte de Dios, comience a ser como Balaam, a decir profecías que no son de parte de Dios, y empiece a hablar por sí mismo, y no por la boca de Dios, sino porque él dijo, y Dios no habló. Como dice la palabra, ellos hablan de parte mía y yo no he hablado. Entonces, eso es lo que causa el espíritu de Grecia. Pero entonces vamos a ver ahora que el espíritu de Persia, y desde el principio estamos diciendo que todos estos espíritus entran y nunca vienen solos. O sea, ellos vienen acompañados. Así que el espíritu de Persia, la primera y principal característica es que se opone a la revelación. Causa interrupción en que lleguen las contestaciones a las peticiones. Tengo aquí que dice que es un arquitecto de destrucción. De destrucción. Encargado de interrumpir y de desbaratar toda obra ministerial. Es correcto. Es un espíritu de guerra. O sea, no es cualquier tipo de espíritu. Es un espíritu de guerra. Viene con el propósito de pelear. Ese es su trabajo, ese es su mejor trabajo, pelear. Y es un principado, o sea, hay que detallar, ¿verdad? En su jerarquía, él es un principado. Quiero que me busques ahí, Daniel 8:20, porque hay que ver algo bien importante. Daniel 8:20. Todo aquel que esté en su casita, que quiera sacar su Biblia, nos acompaña. Dice, el carnero que has visto con sus dos cuernos significa los reyes de los medos y los persas. Significa, el carnero con los dos cuernos representa Los medos y los persas. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de la estatua de Daniel? Desde el principio estamos hablando de la estatua de Daniel, en donde veíamos, ¿verdad?, a Babilonia como la parte de arriba de oro de la estatua. ¿Le seguía quién? Le seguía Persia, precisamente. Los medos, le seguía Grecia. Tenemos Babilonia, que es la cabeza, Ujú. Media y Persia. Exacto, es que son el la torso. parte gris, exacto, la plata. Grecia, la falda, que es el pectoral. Roma, pues más estamos No, más el abajo. pectoral es acá. Esto es como la falda, sí. yo lo veo como una falda, ¿verdad? Las caderas. Sí. Roma. Y por último es Y Roma. por último, imperios bárbaros y estados europeos. Ok. Eso está ya en los pies. La Sí, pierna, esos vamos son, a decir, esas son, Roma, exacto, eso es barro el mezclado barro con mezclado hierro. con hierro. Ahora, fíjate de una cosa. Decíamos desde un principio que Babilonia cayó políticamente, pero espiritualmente, ¿qué hizo? Siguió reproduciéndose en las otras ¿verdad?, civilizaciones, porque decíamos desde un principio que Babilonia es la madre de las civilizaciones. Ahora, ¿qué sucede? Entra Persia y nos estaba diciendo el ángel Gabriel a través de Daniel capítulo 10, que le decía a Daniel, pero este reino acabará, pero este reino acabará y llegará el príncipe o el rey de Grecia. Así que salimos, ¿verdad?, ya de el espíritu de Grecia, donde hablamos, ¿verdad?, de que era la parte de hierro, de bronce de la estatua, pero la parte de plata es el espíritu de Persia. O sea, la parte de Persia es la parte de plata de la estatua de Daniel. Pero fíjese una cosa, es representada, según Daniel capítulo 8, ¿por un qué? 8:20. Por un carnero ¿Qué es un carnero? con dos cuernos. ¿Qué es un carnero? ¿Una oveja no es una oveja? Una abeja. Nosotros tenemos representado a nuestro Señor Jesús como un cordero. Como un cordero. Sí, pero recuérdate también que si a ver, vamos, cuando el pueblo estaba
cautivos, los egipcios también tenían una deidad que era una de sus principales deidades, que era un cordero, precisamente. Pero fíjese, es que ahí es donde quiero llegar. O sea, vamos a ver que es lo que representa el carnero es que se disfraza. O sea, a nosotros nos han enseñado que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Fue aquel que se entregó precisamente como un cordero llevado al matadero por todos nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición del Padre a través de la salvación que Él nos provee. Pero este espíritu se representa, según Daniel capítulo 8, 20, como un carnero. Precisamente se presenta como un cordero, como un carnero. Un carnero ya es más grande que un cordero, pero es oveja también. O sea, no se presenta como una cabra, como en el caso de Grecia, que se presenta como una cabra. No se presenta como una cabra, se presenta como un cordero. Mami, mira lo que hizo esta. Ajá, pero ¿por qué área ministerial específicamente? Pastoral y profética. Porque acuérdense que viene que interfiriendo con la revelación. Así que él se va a meter o a entorpecer en el área profética y en el área pastoral. Y acuérdese de una cosa, el área profética y el área pastoral van en conjunto. Porque el pastor debe tener profetas en su iglesia, que cuando necesite una amonestación, el profeta venga de parte de Dios y lo amoneste también. Y quizás usted me va a decir, ay, pero es que el pastor no necesita amonestación. Claro que sí. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. En nuestras vidas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si el pastor empieza a caminar mal, hay un verso que dice que si el rey está caminando mal, el pueblo se le va detrás caminando mal también. Así que si el pastor comienza a cojear, los del pueblo posteriormente van a empezar a cojear. A torcerse, a secarse. Y necesitan alguien con visión, que viene siendo el profeta, para que Dios le revele y le diga, mire pastor, esto está incorrecto, hay que corregirlo. Ahora, el pastor debe ser, como decíamos la semana pasada, no debe, si el espíritu de Grecia entra en la iglesia y comienza a seducir al pastor, va a llegar un momento en que el pastor no va a escuchar la voz del profeta. Porque el corazón está cauterizado. Ya Está enceguecido. Si ya la persona está en el pecado, se ha dejado envolver, no va a recibir la administración, exactamente, la administración. Ahora, este espíritu, el espíritu de Persia, trabaja mano a mano con el espíritu de Grecia. Y hablamos la semana pasada sobre el espíritu de Grecia y era precisamente todas esas características. Se aleja de la revelación, no quiere saber nada de lo que es profético, al área del pastoral lo envuelve de tal forma que el pastor entra en una dimensión en donde él piensa que solo él todo lo sabe, que nadie más sabe nada, que él es el que escucha solamente la voz de Dios. Y fuera de ahí, nadie más escucha la voz de Dios. Entonces, vemos que se va alejando de lo que se llama, ¿verdad?, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia representa a un grupo de personas que van con un mismo fin, remando hacia una misma dirección para adorar a Dios. Entonces, cuando estos espíritus entran en la iglesia, hacen caos y distorsionan la unión que se supone que haya dentro de una iglesia. La unión familiar, ¿por qué? Y decimos familiar, ¿por qué? Porque la iglesia
cuando ya estamos el grupo de personas dentro de esa casa, nos consideramos como familia. Por eso es que nos llamamos hermanos, ¿verdad? Porque nos consideramos como una familia. Y estos espíritus precisamente vienen con la asignación de provocar división. Pastor, usted iba a decir algo. Mira, yo estoy con una inquietud desde ayer, porque yo meditaba ayer con el Eterno. Amén. Y tenemos la situación de la confrontación de lo que es el día del Señor, ¿verdad? En base a lo que nos dice la palabra, que Dios mismo instituyó su día. O sea, no el hombre, no los judíos, sino Dios mismo. Desde el principio de la creación, tenemos que Dios creó el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, y al séptimo le puso nombre. Y desde el principio de su creación, Dios viene estableciendo de que el hombre guarde su Shabbat, su día que él separó. Ok. Yo meditaba en el hecho de que yo decía, pero ven acá, papá. En el mundo, los brujos utilizan los viernes para hacer brujería. ¿Por qué? Es un día próximo a tu Shabbat, es un día próximo al día de descanso. El Señor me llevó al tiempo en cuando el pueblo se lanza, buscan a Balaam para establecer una maldición sobre el pueblo. Pero como el pueblo estaba en orden, no le llegaba la maldición. Ay, santo. Pero cuando el pueblo entró en desorden, porque las maldiciones se quedan en el aire, aprendimos que tú, mientras tú estás en rectitud y en orden, lo que te lanzaron no te toca. Pero si te desvías un poquito, si te sacas aunque sea un pie, por un pie te va a coger. O sea, si nos desviamos del orden divino de Dios, vamos a tener una situación que es que lo que está en el medio ambiente va a caer sobre nosotros. Impacta. Entonces Dios me decía, toda aquella persona que está en incumplimiento de lo establecido, lo que se trabajó ese viernes, el sábado, el Shabbat cuando se termina, se pasa balanza. Se hace ¿qué? Un registro. ¿Y qué va a suceder? Aquellos que se encuentran faltos, ¿qué les sucede? Son demeritados. Y lo que ha sido lanzado va a caer. Les toca. O sea, toda aquella persona que esté en incumplimiento, por eso vemos y podemos entender hoy y ahora, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, me cayó una brujería. Sí, el problema es que se hace, o sea, el enemigo conoce a Dios. Estos espíritus conocen cómo Dios obra y cómo Dios trabaja, porque de hecho, Balaam no era que él tenía autoridad, sino que Balaam trabajaba conforme a saber lo que no era del agrado de Dios. Es correcto. O sea, él sabía que si él echaba una maldición y la persona... no iba a funcionar. Y que de hecho, cuando Balaam está confrontando a Dios por la maldición que está echando, le está recordando, acuérdate que este pueblo pecó, acuérdate que este pueblo hicieron un becerro de oro y le sirvieron. Acuérdate todo lo que este pueblo ha hecho. ¿Para qué? Para que la ira de Dios creciera. Y por ende, al crecer la ira de Dios, lo que él estaba estableciendo podía entrar. Ahí se encuentra con que Dios había perdonado al pueblo. Y lo que él estaba estableciendo no pudo surtir ningún efecto. Y mejor tuvo que bendecir al pueblo. Uh-huh. Entonces, vemos y lo que se nos establece desde un principio, Dios es un Dios de orden. Entonces, los mismos espíritus conocen el orden de Dios y lo respetan. Y nosotros, que somos su creación, no faltamos a ese respeto. Exactamente. Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención dentro de lo que tengo aquí del espíritu de Persia, y es que dice... que me perdí.
Ok, Jesús fundó la iglesia con su ejemplo y defendió la verdad de la palabra, cumpliendo palabra por palabra el mismo verbo encarnado. Jesús mismo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, al principio, antes de comenzar, tú me decías que le habías leído ¿dónde? Donde se establecía que Jesús, según era su costumbre, iba a la sinagoga. Eso está yo lo estaba leyendo. Entonces ahí seguimos en la misma situación. Como nosotros como Eso está en Lucas. podemos establecer y recalcar por el hecho de que dice que el Espíritu de Dios fue derramado un día de Pentecostés, pero que Pentecostés significa 50 y lo que implica eso es que eran las fiestas de ¿qué? De las semanas que se estaba celebrando. Es que aquí hay un término erróneo, porque quien pone la palabra Pentecostés, que por cierto, Pentecostés es una palabra griega Que significa 50. que significa 50. La palabra correcta es Shavuot. ¿Por qué? Porque la fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas que se celebra desde el monte Sinaí, cuando Dios le entrega las tablas al pueblo de Israel, la ley. Ahora, ¿qué sucede? Esta fiesta se está celebrando desde ahí y se le llama semanas porque se tarda 50 días exactamente hasta llegar a la fiesta de Shavuot. ¿Desde cuándo? Desde el Pesach. Desde el Pesach, que estamos ya mismo próximos a Desde celebrar. Pesach, la fiesta de Pesach es la fiesta cuando ellos salieron de Egipto. Y desde la fiesta cuando ellos salen de Egipto hasta Shavuot, que fue la entrega en el Sinaí de las tablas de la ley, se tarda 50 días. Precisamente 50 días desde la muerte de Jesucristo hasta cuándo, hasta la entrega a nuestra vida del Santo Espíritu de Dios. Que Dios no tiene casualidades. Cabe recalcar a través del monte Sinaí el hecho de que ¿por qué se le llama novia al pueblo de Dios? Porque en el monte Sinaí Dios le hizo una pregunta. Ustedes me van a servir. Ustedes me van a servir. Ustedes van a estar conmigo Ustedes- fielmente. Y van a seguir mis preceptos antes de entregarle la Torá. Y cuando se les entrega, es como si se entregara el anillo a la novia y se convierte en la esposa. En la esposa. Porque ellos dijeron sí. Sí, exactamente. Es un compromiso. Es un compromiso. Cuando el pueblo peca en el desierto, es como si una esposa le fuera infiel a su esposo. Y ahí es donde conlleva el castigo que conllevó, ¿verdad? Durante el tiempo del desierto, que ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Es entonces que ella como novia, el pueblo como novia o como esposa, que ya era esposa, Jesús vino a qué? Porque según la ley, de la única manera que una esposa podía casarse de nuevo, era si era qué. Viuda. Por eso Jesús muere. Por eso Jesús muere. Para tener un nuevo Compromiso. compromiso. Ser restaurado. Eso lo vamos a decir más a profundidad en otra clase. Amén. Pues estamos en el espíritu de Persia. Si nos vamos por pero ahí, si el Eterno permitió Lo que llegara ahí, terminamos. amén. pero si nos vamos por ahí no terminamos, porque hay mucha tela para cortar de ahí. Amén. Tenemos que amén. hacer una clase sobre las fiestas para que se puedan entender todas estas cosas con más, ¿verdad? Más amplitud. Amén. Pero, volviendo a las causas del espíritu de Persia para terminar con esto, ¿verdad? Porque hoy sí quiero ser corta para todo aquel oyente, verdito, ¿verdad? Porque la otra, hemos estado 2 horas o 2 horas y media, 1 hora y media, porque es que este tema es Sí que se entiende. amplio, es amplio. Ahora, las causas del espíritu de Persia, escuche usted que es
pastor, que es ministro, que está en una iglesia, que está viendo cosas raras en su iglesia, distorsiones en su iglesia, que dice, ay, como que aquí no me gusta lo que está pasando. No juzgue. Observe con el ojo que Dios le ha dado, ojo de águila, y vea que lo que se está manifestando no es algo natural, sino como es espiritual, sobrenatural. Y no sobrenatural bueno, sino malo. Así que la causa número 1 del espíritu de Persia es adormecimiento espiritual. Si yo te adormezco en el área espiritual, te acomodo, no hay revelación. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios se revela es a través de ¿qué? De la acción, del fuego. De la acción, de la oración, del ayuno, de la búsqueda. Fíjense de una cosa, y el Señor me trae esto a la mente y quiero compartirlo. En un momento dado, el Señor hablaba a mi vida y a la vida de la pastora, porque estábamos en conjunto, orando. Y el Señor nos hablaba y nos decía, cuando se habla en la palabra, métete a tu recámara, cierra la puerta y allí se te será revelado, y lo que sea revelado allí será revelado en público. Y la gente ha tomado esa palabra y ha pensado vamos a encerrarnos en un cuarto, a orar allí, y todo lo que yo ore allí va a ser revelado en público. El Señor nos hablaba y nos decía, ese cuarto, sí, usted puede tener su rinconcito en su casa para orar con el Señor, pero ese cuarto no necesariamente es un cuarto físico. Usted es esa habitación. Amén. Y cuando el Señor está hablando de que te metas en la habitación, es de que te metas en comunión, de que te pongas a buscar al Señor, de que lo busques como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y que estando en esa meditación, en esa oración, buscándolo en espíritu y en verdad, el Señor te va a hablar y te va a revelar. Lo que tú necesitas, Él te lo va a revelar. Otra cosa que yo, no es que estoy en desacuerdo, que conste. Aquel que me escuche, Fernando, que conste. Yo no soy fan de que mientras estamos orando se saquen fotografías. Yo no soy fan. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la oración entre yo y Dios es algo muy privado. Es algo muy especial. Es un momento especial. Si se está dando un culto en donde se está moviendo el poder de Dios, el fuego de Dios, se saca una foto, se saca un video, no hay ningún problema. Pero hay personas que ya han cogido por costumbre el que mientras están humillados, están orando, están intercediendo, le saquen fotos mientras están intercediendo, video. Yo no soy fan de eso. Respeto al que lo haga, no lo juzgo, pero no soy fan de eso, porque pienso que eso es un momento muy íntimo con Dios. Y muchas veces también hay cosas que son para ti, que el Espíritu te quiere dar a ti, no son para el público. Entonces, lo cojo con pinzas, lo cojo con mucha pinza. Pero volviendo acá, otra de las causas del espíritu de Persia es el entretenimiento. Si te mantengo entretenido, te alejo de todo lo que causa revelación. No profundizas en la palabra. Que precisamente estudiar la palabra es la que nos abre las ventanas de la revelación. ¿Sabes que me acuerdas el hecho de que en una ocasión sentía que el Señor me decía, ustedes se han sentado a ver cómo el enemigo hace trizas su vida? Como en un cine. Como si estuvieran en con un cine, en una película. Refresco. Y no están haciendo nada
Por parar evitarlo. por parar esa película y no ver destrucción, sino ver la mano de Dios obrando. Pero para hacerlo yo tengo que tener una acción. Y eso es algo que se me sigue, ¿verdad?, inculcando en el hecho de que tenemos que entender algo como iglesia, como ser humano, como cristianos, como personas de fe, como personas que andamos buscando de Dios. Y es que Jesús, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario. Pero amados, Él dijo muy claro, toma tu cruz y sígueme. Entonces, Él es la puerta, pero yo tengo que atravesarla. Y yo tengo que hacer mi propio recorrido. ¿Cuál recorrido? Jesús tuvo un recorrido. Y en ese recorrido que Él tuvo antes de la cruz, si nosotros somos imitadores de Él y seguidores de Él, ¿qué le pasó a los discípulos? Los que siguieron su camino y siguieron haciendo conforme a lo que Jesús hizo y predicó y les enseñó. Sí. Hubieron que decapitados, hubieron crucificados. Se dice que Juan fue echado en un cardero caliente de aceite. Al amado. Sí, Juan. Pero no hubo uno que Juan no pero murió. el proceso es que Juan, él fue... No murió. Pero fue quemado, o sea, a él Lo metieron en un aceite hirviendo. y es el que lo llevan a la isla de Patmos, que lo exilian. Hasta que viene la carta de parte del César que lo dejan salir. Pero Y él logra- no me quiero desviar del pero tema, para que es la gente lo que sepa me que trae. es el único discípulo ¿Qué que es lo que me murió de trae el muerte Señor? natural. Amén. Que me trae. Sí, pero no fue por falta de que no lo mataron, de proceso, no fue por falta de proceso. No. Y es el hecho de que nos han vendido la religión, Un evangelio color de rosa. nos ha vendido a que en la cruz del Calvario ya yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y ya soy una nueva criatura. No. Me encantó la versión aquella que en una ocasión decía, porque este nuevo hombre de día en día Se va regenerando. se va regenerando. O sea, no ocurre eso. Hay cosas sí que Dios inmediatamente, porque pueden ser piedras de tropiezo para nuestras vidas, Dios va a quitar. Pero hay cosas que somos nosotros mismos que tenemos que luchar con ellas. Porque tenemos que reconocer que hay cosas que nos gustan. Entonces vemos cristianos mediocres. Y yo tengo que reconocer que yo misma fui una por muchos años. ¿Por qué una cristiana mediocre? Con una vida a medias, en el sentido de que seguía luchando con diferentes situaciones, aunque amaba a Dios, pero no sabía cómo quitármelas de encima, cómo dejar de hacerlas, cómo ser para Dios verdaderamente lo que Él dice que debemos ser santos. O sea, no es que somos perfectos, porque no lo somos. Y aquel que te venda una santidad está vendiéndote un sueño. Dios está consciente de que no somos perfectos. Ahora, Dios ve que la intención de mi corazón. Amén. Y que aunque estoy a lo mejor cayendo y haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero que en mi corazón estoy diciéndole, Dios mío, yo quiero dejar de hacer esto. Ayúdame. Yo quiero no hacer esto más. Ayúdame. Hasta que llega un momento en que lo dejas de hacer. La ayuda va a llegar. Amén. Pero también tiene que estar el deseo de nosotros dejar de hacerlo, porque volvemos a lo mismo. Claro. O sea, hay muchas cosas en las cuales nosotros incurrimos que Dios nos deja para que seamos nosotros mismos. Es como reino por reino. O sea, te gusta, pero tienes que sacrificarlo. Eso es así. Y esta carne hay que sacrificarla. Correcto. El yo hay que sacrificarlo, porque si no, dice el Señor, es donde entran en acción los espíritus que estamos trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque le damos autoridad. Tienen terreno Para en dominar. nosotros. Eso es así. Tienen Entonces, terreno para dominar.
después dicen, son personas que mira, que son de Dios, pero están haciendo esto, pero están haciendo aquello. O es un pastor, pero se suicidó. ¿Qué pasó? Hablábamos la semana pasada de algo muy fuerte y que tiene que ver con todo esto. Y es el hecho de yo preguntarme, porque no tiene sentido. O sea, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista o tratamos de analizarlo, no tiene sentido. No me tiene sentido que yo vea un hombre que es de Dios, que lleva 20 años, 25 años al servicio de Dios y termine suicidándose. No me tiene sentido que una mujer que ha sido una mujer intachable le sea infiel a su esposo en X o Y momento. O el hombre. O al revés, el esposo a la esposa. O sea, que son ministros y hagan eso. No tiene sentido. Ahora, ¿qué causa eso? Hablábamos la semana pasada y fue algo que yo toqué con una pincelada porque esto no lo vamos a poder tocar ahora porque es una clase del alma. Y es el hecho de que el demonio, lo hablábamos con referencia al hombre este que era endemoniado de Gadara, el endemoniado de Gadara. Dice que cuando el hombre lo vio de lejos a Jesús, se le para de frente y le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Qué vienes a hacer conmigo? Porque él ya sabía que si Jesús llegó, es porque viene la liberación. Porque para ese era su propósito. ¿Qué dice él mismo, sus propias palabras, cuando él está leyendo el libro de Isaías y dice, este día se cumple esta palabra, que él venía a libertar a los cautivos, a abrirle la cárcel, ¡ay santo!, a los presos, apertura de las cárceles, a sanar a las almas. Santo. Entonces, el Espíritu conocía eso. Cuando se postra delante de los pies de Jesús, le dijo, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿qué vienes a hacer conmigo? Él ya sabía que su tiempo en ese hombre había caducado, había terminado, porque llegó Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre fue liberado, pero ¿liberado de qué? ¿Del alma o del cuerpo? ¿Dónde estaban los demonios? Fíjense que los demonios le dicen a Jesús, mándanos a aquel hato de cerdos que está por allá, para que no nos quedemos sin un cuerpo en donde manifestarnos. Así que el cuerpo es el que guarda la maleta, ¿verdad?, de esos demonios, no es el alma. Quiere decir que el hombre fue liberado de sus demonios, el hombre fue liberado de espíritus inmundos. Su cuerpo dejó de ser, se dejaron de manifestar en su cuerpo todos esos demonios llamados multitud, como le dijeron a Jesús, o legión, que estaban dentro de él. Pero todavía había un alma allá adentro, que estaba herida. Con surcos. Entonces, Jesús lo libera de los espíritus inmundos. Precisamente cuando nosotros venimos a Cristo, a nuestro Señor, mi Salvador, y pedimos su auxilio, porque déjeme decirle una cosa, el que viene a Cristo no viene pidiendo otra cosa que no sea auxilio, es porque realmente lo necesita. Lo ha probado todo y todo todo le ha fallado. Amén. Así que viene a Jesús. Como dice el corito, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Así que venimos a Jesús para que Él nos haga libres. Amén. Y la palabra dice que conoceréis la verdad y ella te hará verdaderamente libre. La verdad es la palabra. Jesús representa la palabra. La palabra establece que ella es medicina a nuestros huesos. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Él me hace libre de todo lo que estaba dentro de mí. Cuando vamos al hombre fuerte y al hombre más fuerte, hay un agente dentro de mí que es el que me causa comportarme de la manera que yo me comporto en X o Y. Ese agente es desalojado, el cuerpo queda libre, pero todavía dentro de ese cuerpo, dentro de una casa, la palabra lo pone como una casa.
Ahí es que dice, en cuanto a, fíjate, ahí es que cuando Dios habla en cuanto a la prisión, a liberación del alma. Del alma, exactamente. Porque está la liberación, del cuerpo, pero y está la liberación del alma. Escucha esto. La palabra me pone cuando nosotros vamos al hombre fuerte y al hombre más fuerte, amén, la palabra me lo pone como una casa. Dice que el hombre fuerte cuida su casa. ¿Y cuál es la casa? Pues el cuerpo. El cuerpo. Donde está siendo abrigado, albergado para poder manifestarse. Atribulado. Ok. Él dice que el hombre fuerte cuida su casa y mientras lo cuida, está seguro. Ahora dice que cuando llega el más fuerte que representa a nuestro Señor Jesús, cuando llega el más fuerte, dice que lo primero que hace es que le quita las armas, lo desarma. Después que lo desarma, lo saca. Lo deja sin armas y lo saca, o sea, lo manda desnudo para la calle. Vete. Lo desarma y lo manda afuera. Y el cuerpo queda, ¿qué? Desprovisto. Desalojado, ¿verdad? Queda limpio, por decirlo desde ese... Pero no dice más. No se queda ahí. ¿Qué más dice? Dice que entonces, un día, ese demonio que fue desalojado viene y comienza a observar que la casa de adentro está limpia y que está adornada, que tiene bonito, que está bonita, está adornada, está barrida. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que el cuerpo fue desalojado, se quedó la casa vacía, y el que entró dentro de esa casa comenzó ¿a qué? A meterse en los cuartos, el alma, a meterse en los cuartos, a sacar los cachivaches, a sacar las camas sucias, las camas dañadas, las mesas dañadas, botarlo todo para afuera, y comenzó a comprar ¿qué? Camas nuevas, muebles nuevos, mesas nuevas. Se metió en los closets, sacó las porquerías que no servían, los limpió, los organizó, los acomodó. Eso es el alma. Quiere decir que mi cuerpo puede ser desposeído, por decirlo así, estar yo poseída por demonios, por espíritus impuros, y mi cuerpo ser desalojado, pero todavía en mi alma hay cárceles, todavía en mi alma hay fracturas, todavía en mi alma. Entonces podemos entender entonces por qué hay hombres y mujeres de Dios que no dejan de ser de Dios, hombres y mujeres de Dios que chismean, hombres y mujeres de Dios que cogen a un hermano y hablan mal de su hermano, o hombres y mujeres de Dios ¿verdad? Que se les va un poquito la lengua. No dejan de ser hombres y mujeres de Dios, pero es que todavía tienen que ser transformados. ¿Y qué es lo que tiene que ser transformado? El cuerpo, el alma. A eso es que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, porque este hombre se va regenerando día con día. No el cuerpo, el alma. Tiene que ir soltando los bagajes que cogió durante todo el tiempo hasta que llegó a Jesús. Y déjeme decirle que yo lo ponía mucho, yo hablaba de esto hace poquito y lo ponía, el Señor me lo ponía como un rompecabezas. Jesús es la pieza faltante de nuestro rompecabezas, pero nuestra alma está hecha un rompecabezas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces nos sentamos en la mesa con la cajita del rompecabezas y empezamos a poner las piezas en su lugar. Hasta que llegamos a la pieza como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura perfecta del varón perfecto. Aleluya. Pero el que quiera abundar un poquito más sobre este tema, acuérdese, dele clic, ponga su mensaje y nosotros le damos la clase del alma. Siga, pastora, seguimos para terminar. Causa pereza. Este espíritu llamado espíritu de Persia trae pereza a la iglesia. Pereza, vagancia. O sea, estoy vago, no deseo adorar, no deseo ayunar, no deseo orar, no deseo hacer nada. Quiero estar sentado sin hacer nada. Son aquellos también que están en el templo
y se les manda a hacer una oración, no, yo no quiero, me da pena. Se les manda a hacer un devocional, no, yo no quiero, me da pena. Y todo es pena, pena. Despiértese, no sea perezoso. En el campo espiritual no se puede ser perezoso. También causa, mira, desaliento. Alao. Cuando una persona está desalentada, está triste. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vienes con ese primer amor, como dice la palabra, y tú vienes con unas ganas de trabajar, con unas ganas de hacerlo todo. Tú quieres ir que si van allá a llevar un servicio, allí tú quieres estar en primera fila, que si van. Entonces, cuando muchas personas se enfrentan a que ya la iglesia está pasando por una crisis espiritual, en donde la iglesia tú ves que se está deteriorando en el área espiritual, estas personas que vienen con ese ánimo, con ese deseo, comienzan a desanimarse. Y ese desánimo lo causa el espíritu de Persia. Comienza a causarlo el espíritu de Persia, como que ya nada me interesa. Como que es que nadie tiene el interés que yo tengo. Y comienzan a desalentarse. Entonces, aquí hay un problema. Si usted siente que eso está pasando en su vida, sacúdase. Salga corriendo por su vida. Porque es peor desanimarse y quedarse vacío. Aleluya. Claro, siempre, y es algo que no quiero, ¿verdad?, faltar a esta palabra, y es que siempre tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu, no tomar decisiones apresuradas, que si yo estoy viendo la iglesia mal, salgo corriendo. No. Primero yo lucho, me pongo en pie de guerra, porque hay que luchar, no salir corriendo a la primera, no. Hay que dejarse llevar por el Espíritu. Si ha de moverte el Espíritu, que sea el Espíritu el que te mueva. Porque como decía la pastora la semana pasada, nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros no podemos andar como llaneros solitarios. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que andar como lo que somos. Parte de un cuerpo. Que la cabeza es el Señor y es el que dirige el resto del cuerpo. No podemos tomar nuestras decisiones por voluntad propia. Por último, pastora, léeme un momento lo que dice Apocalipsis capítulo 2:20. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo en contra tuya que dejas actuar a Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza y enseña engañando a mis servidores, llevándolos a la inmoralidad sexual y a comer carne sacrificada a los ídolos. Fíjate, el espíritu de Persia, hablábamos que va en conjunto con el espíritu de Grecia. O sea, trabajan juntos. Así que en el espíritu de Grecia es donde está Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel es maestra. Cuando nos habla aquí en Apocalipsis, nos está hablando de un ministerio de educación, ¿verdad?, de la palabra. Y nos está hablando de que esta mujer que se llamaba ser profetisa, y aunque nos está hablando de profeta, es también una educadora de la palabra. Engaña con sus palabras y seduce y hace pecar. Así que Jezabel, esta Jezabel de la que habla, ¿verdad?, es un espíritu que viene juntamente con el espíritu de Grecia. Y obviamente si va en conjunto con el espíritu de Persia, pues trabajan juntos. Porque donde no hay revelación, se levanta una palabra profética falsa
y una educación errante, no puede haber revelación. Definitivamente no hay revelación. Bueno, leo aquí que dice que del espíritu de Grecia es precisamente, dice que en Roma habían unos festejos que se hacían a Dionisio Baco y se le agregaban disfraces con cabezas de animales y cuerpos humanos. Y así entre bebidas, disfraces y danzas se llegaban a orgías sexuales. Es correcto. Entonces, esto fue el inicio de los hoy en día tan conocidos llamados carnavales. Es correcto. Que precisamente cuando tú ves un carnaval, la fiesta de un carnaval, tú ves que lo que hay es pura lujuria. Es lujuria. Principalmente los de Brasil, que dicen que son unas cosas terribles. Sí, que terminan hasta en orgías y todo, la gente dándose y queriéndose en las carreteras y todo. Es horrible, sí. Bueno. La cuestión es que, fíjate, algo que yo iba a traer un momento era sobre el espíritu de Persia, es precisamente el hecho de que en la mitología persa ellos adoraban a una diosa que se llamaba Ana, algo así. Ana. Esta diosa es la misma Afrodita de Grecia, es la misma Isis de Egipto y es la misma Ishtar de Babilonia. Qué raro, ¿verdad? Rarísimo. Y por cierto, es la misma Semiramis que hablamos al principio con Nimrod. Pero hay una también que es la que se llama Hera. Sí, pero era la diosa de todos los dioses en Grecia. Pero no es la que representa a Ishtar. Esta es más terrible todavía porque esta dice que representan a los matrimonios. Entonces, sí, Hera es la que era la diosa de los matrimonios. Sí, pero fíjate, basado en que ella es la diosa de los matrimonios. Ella fue violada por su hermano. Sí, por Zeus. Entonces, según ellos, la base de un matrimonio estaba basada en promiscuidad, violación y celos. Sí, porque Hera era celosa. Porque Zeus se Sí, acostaba con Raimundo y con todo el mundo. Exactamente. Sí. Bueno, está con él porque ella es la madre de todos los dioses según la mitología griega. Es su esposa y es su hermana. Dice, Grecia es democracia, Dios es teocracia, no gobierno del pueblo. Sin embargo, hasta las iglesias quieren ser democráticas. Grecia es vanidad, es orgullo, es altivez, es soberbia. Ellos querían ser los más lindos, los más inteligentes, ser admirados, querían y adoraban su ego. De hecho, si nosotros nos vamos a mucho de lo que se mueve hoy en día, vanidad, que es lo que se mueve hoy en día a través la de la iglesia, moda, la iglesia más grande, la más bonita, sí, la exactamente. Cuando en realidad no es que nuestra iglesia sea fea, pero quien debe estar adornado y quien debe ser adorado y quien debe ser el causante honrado, de adornar nuestro trono debe ser Dios, porque es a Él a quien nosotros hemos venido a adorar. O sea, lo que quiero dejar con esto es que de la misma manera de la misma manera que están dando el estudio, veo verdadera también cómo estamos siendo influenciados sutilmente. Y podríamos decir a toda boca llena, no, porque yo no soy influenciada o no estamos siendo influenciados de ellos, pero veo que de una manera o de otra, aunque sea sutilmente, hay algo. O sea, ¿dónde yo qué balance tengo? ¿Dónde dejo de ser influenciada? ¿Verdad? Y dónde estoy siendo influenciada. Entonces hay una línea muy fina entre lo recto y lo no recto, es ¿verdad? correcto, entre demasiado. Lo correcto y lo incorrecto. Así que dentro de todo esto entiendo que verdaderamente lo que debemos persistir e insistir es en tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a revelar. Dios dice que Él no hace nada sin que sea revelado a sus profetas. Amén.
Entonces, si usted no es profeta, procure tener un vínculo, aunque sea con un profeta, ¿verdad? Unida al vínculo, al área profética de la iglesia. O sea, toda iglesia debe de tener un profeta. Por eso vemos hoy en día, inclusive, y es algo que me trajo el Señor ahora mismo, vemos a veces personas brincando de iglesia en iglesia o de congreso en congreso porque andan buscando un profeta. Pero que la situación radica en que no todos son profetas. Tenemos que tener espíritu de discernimiento. Y recuerdo en una ocasión que nos hablaron de un profeta y que era, wow, un hombre usado por Dios. Pero Dios me permitió ir a ver a este hombre antes de llegar a la iglesia. Amada, y yo con lo que me encontré fue con un desbarajuste. Ese hombre era todo menos un profeta. Así que indiscutiblemente no permití, dije no, yo cancelo esto ahora mismo. Pero tenemos que ser ¿qué? Dejarnos guiar por Dios. ¿Y sabes qué? A mí me sucedió en esa ocasión eso y entiendo que fue un aviso de Dios porque toda persona que he invitado, antes de invitarlo, he pedido dirección de Dios. Pero en esa ocasión, como la persona que me dio el detalle, la información del profeta, sí era, y estoy consciente que es una persona usada por Dios, yo dije, si viene de él, viene de Dios. No, error. Él tampoco lo conocía, pero la situación es que a donde quiero llegar es que siempre debemos buscar la dirección de Dios antes inclusive de ir a un congreso o de ir a correr a cualquier iglesia porque está profeta tal. No. Pídale dirección al Señor. Señor, es tu voluntad, es tu agrado que yo vaya, o sea, que yo vaya a buscar una palabra. Sí, a veces lo necesitamos, pero a veces tenemos profetas en la iglesia y no creemos en ello. Entonces estamos mal también. Porque, ¿por qué puedo creer en otro y no puedo creer en el profeta distracción? En el profeta de mi casa, de mi iglesia, el que Dios ha procurado para mí. Aleluya. Sí, porque muchas veces somos selectivos. Somos muy selectivos y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar. No tenemos ninguna autoridad para decir quién es y quién no es de Dios. Quién viene y quién no viene de Dios. Dios mismo se deja ver. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Así que no debemos juzgar sin antes orar. Si nosotros tenemos alguna sospecha, ¿verdad? Que no pensemos que esa persona lo que está hablando no es de Dios. Antes de nosotros pronunciar palabra en contra de esa persona, metámonos en oración. Que sea el Espíritu el que revele. Aleluya. Así que, porque entonces también incurrimos en chisme. Y el chisme provoca que todos estos espíritus que están en el aire tengan autoridad sobre la iglesia. Les abrimos la puerta. Así que, como decía el apóstol Santiago, el apóstol Santiago, porque era apóstol también, el apóstol Santiago, cuidemos la lengua. ¿Por qué? Porque es un miembro pequeño, pero que hace como un fuego que enciende un bosque completo y lo quema. Tenemos que tenerle, freno a la boca. Indiscutiblemente recordar algo muy importante, y sellamos con esto, ¿verdad, Yaret? Sí. Y es el hecho que para Dios, un asesino y un murmurador es lo mismo. Estamos matando. Él los cataloga dentro de la misma situación. ¿Por qué? Porque una murmuración contra una persona cambia hasta mi modo de pensar hacia esa persona, o mi forma de accionar hacia esa persona, aún sin yo a lo mejor corroborar.
lo que me están diciendo es cierto. Y recuerdo en una ocasión que tenía creo que era un libro de Salmos, y tenían ciertas oraciones y anécdotas. Y una de ellas decía que hubo una persona, eran dos amigas y una estaba enojada con la otra. Y ella fue a confrontarla a la casa y él le dijo, ok, está bien, no hay problema, pero antes de que tú me confrontes con lo que tú entiendes que yo hice mal, vamos primero a orar las dos y que Dios obre. Y al final de cuentas, después de la oración, ambas terminaron pidiéndose disculpas y reconociendo que estaban mal las dos. Así que hoy en día entiendo, y muchas veces nos preocupamos supuestamente por el hermano y vamos donde otro. Ay, fulano me preocupa. Veo es que está haciendo esto y esto se convierte en chisme. Si usted entiende que alguien necesita o tiene una necesidad y Dios te ha permitido verlo, es para que tú seas el intercesor o la intercesora de esa situación. Por lo tanto, es a ti que te toca orar. Y de paso le dice, Señor, pero si soy yo la que estoy mal, también abre mis ojos para que yo pueda ver conforme a lo que tú estás pidiendo. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendición y por tu dirección. Te presento, Señor, a cada persona que vea este mensaje, que sea de bendición para su vida. Padre eterno, que escamas sean caídas y catuay, y que ojos, oídos sean abiertos. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que tú nos ayudes a través, Padre eterno, de tu palabra a ser hacedores de ella y no meramente oidores. Te bendigo con todas las bendiciones del cielo, que esta sea una semana de bendición, que lo que está obstruido comience a fluir, que lo que está cerrado se abra a tu bendición, que todo lo que tenga tu nombre te salga a buscar conforme a lo que empieces a hacer en el Señor, conforme a su palabra. Porque Dios obra en nuestras vidas de muchas maneras. Pero primero tenemos que comenzar a ordenar nuestras vidas para que Dios obre conforme a lo que Él quiera. Él es un Dios justo, pero es un Dios de orden. Y Dios no obra en desórdenes. Dios llega a nuestras vidas y comienza a ordenar conforme a lo que Él estableció desde el Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó a ordenar. Recuerda que nosotros somos tierra. Y nuestro cuerpo, fuimos formados de la tierra. Y nuestro cuerpo también está formado de agua. Es una composición tanto de tierra como de agua. Por lo tanto, cuando Dios llega a nuestras vidas, comienza a poner orden. Que el orden de Dios llegue a tu vida conforme a lo que tú le permitas hacer. Sabes que si le abres completamente tu corazón, el orden de Dios va a llegar completamente, va a comenzar contigo, pero va a seguir con tu casa y con los tuyos. Porque Dios no es un Dios de solitarios. Dios es un Dios de combo. Cuando Dios llega, cuando alguien le abre la puerta a Dios de su casa, de su corazón, de su vida, todo se tiene que transformar. Todo se tiene que ordenar. Y si algo no está sucediendo en tu vida o en tu casa, es porque o Dios está obrando o hay cosas que todavía tú no le estás permitiendo a Dios que obre, que haga, que cambie, que sane, que transforme. Porque es que cuando Dios llega verdaderamente a nuestras vidas, se tiene que notar. Tiene que haber un cambio. Lo vemos en un ejemplo a través del apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo el choque, que Dios lo tumbó del caballo, su vida fue transformada de día en día. Él no lo hizo de la noche a la mañana. De día en día, Dios fue transformando su vida. Al punto tal que hoy tenemos lo que es el nuevo pacto a través de la mayoría de hechos portentuosos que hizo el apóstol Pablo. Entonces,
Si lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Dios sigue siendo Dios y Jesús murió por todos nosotros. Que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida de una manera sobrenatural. Que puedas ver su mano obrando, que puedas ver su mano sanando, que puedas decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Cambia